Hola amigos y bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a adentrarnos en un viaje a una playa olvidada por muchos y añorada por otros. Centro de atención de los vacacionistas de Pinar del Río hace algunos años, hoy es imposible su disfrute. ¿Por qué les digo esto? Acompáñenme en este recorrido de aventuras e historia y enseguida les cuento. Pero antes de adentrarnos en esta ruta, les invito a suscribirse a mi canal y activar la campanita para que no se pierdan futuros viajes a través de la historia y la cultura cubana. Como siempre les digo, esto es Cuba desde adentro y en lo adelante descubriremos qué pasó con esta playa. Ubicada a solo 27 kilómetros al sur de la provincia de Pinar del Río, muy cerca del poblado pesquero de La Coloma, la playa Las Canas fue por mucho tiempo la playa más cercana que tuvieron los vacacionistas de la capital pinareña para hacer disfrutes de sus aguas y arenas. Hoy, para hacerlo, deben trasladarse a otros municipios más alejados donde les implica más gastos financieros. Al entrar a la carretera que nos llevará a nuestro destino, podemos encontrarnos con el primer desacierto. Sumida en la más grande de las destrucciones, se encuentra la vía de acceso a esta playa. Es obligatorio transitar por fuera de esta, y es que después de algunos ciclones que han pasado por la zona y el traslado de los habitantes del lugar a otro asentamiento por la destrucción de sus viviendas, las entidades estatales perdieron el interés económico por esta playa y no han vuelto a repararla. No me gusta ser pesimista, pero creo que si estos son los comienzos, será difícil encontrarnos con un final feliz. Apenas entramos un poco y en la misma orilla de la vía que nos llevará hasta Las Canas, hallamos el vertedero de La Coloma. Hace muchos años no se permitía el vertimiento de basura cerca de la vía pública por la alta contaminación del aire y el desprendimiento de gases y mal olor que genera la descomposición de estos desechos. Muy cerca vemos unos tanques grandes donde algunos pobladores cocinan desperdicio de pescado para pienso animal e igualmente el olor es bastante desagradable. Este mal olor atrae a muchas auras tiñosas. Más adelante encontramos lo que un día fue la Brigada Integral, una entidad dedicada a la construcción de las edificaciones que en los años 90 se estaban realizando en La Coloma y que por causas del llamado periodo especial y otras que no conozco, dejó un día de funcionar y todo lo que había en ese entonces fue destruido poco a poco. Hoy solo queda un pedazo de una de las naves que existían y un criadero de ganado en su lugar. Todo el camino transcurrió esquivando baches de la carretera, o más bien buscando los mejores lugares para poder pasar. Aunque es visible que hay conexión eléctrica para la playa, no ocurre lo mismo con la telefonía. Los postes están sin cables, y es que después del ciclón Ian, algunas personas inescrupulosas se llevaron los cables que se habían partido y estos no fueron repuestos. Si han llegado hasta aquí, les invito a no perder la oportunidad de suscribirse a este canal y así ayudarán a que más personas descubran este contenido que pudiera resultarles interesante. La entrada del poblado de Las Canas fue igual de impresionante. Las muchas viviendas que existieron hace años ya no estaban. En su lugar, escombros, hierbas y monte.
Es difícil ver cómo un poblado con tanta vida está dejando de existir. Al llegar a la playa fue grande la sorpresa al ver que lo que existió en algún momento no quedaba absolutamente nada, un desierto de arena enyerbándose por todo el alrededor. Parte de esta destrucción fue causada por los embates de ciclones, pero no fue todo. Las cabañas después del paso de estos quedaron de esta manera, fácilmente reparables. Pero la mano del hombre y las decisiones de los gobiernos terminaron la obra que la naturaleza comenzó. Según cuentan los habitantes de la zona, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, SITMA, según sus siglas, exigió algunos requisitos que no permitían, según las leyes, construcciones tan cerca de la costa, y estas fueron demolidas, quedándose así sin su playa más cercana a los pinareños. Tampoco se permite construir nuevas viviendas en la zona, solo quedan muy pocas casas de veraneo y sus propietarios pudieran ser testigos del futuro de esta playa. Aquí al entrar podríamos encontrar la villa militar a la orilla de la mar. También existieron más de 30 cabañas de construcción sólida, incluso varias de ellas de 2 plantas, un bar cafetería con una barra bastante grande donde servían diariamente a cientos de bañistas panes, dulces y bebidas, y un campismo popular inaugurado en los años 80 que tampoco existe. Todo esto parece que fue devorado por la tierra, pues en su lugar no quedan ni los cimientos. Solo se observa claramente la lucha de la vida contra la muerte, como este árbol que después de ser derribado intenta seguir viviendo. Me gustaría que este video llegara a más personas para que de esta manera podamos ayudar al cuidado de la vida en el planeta y salvar una playa que es tan necesaria como la playa Las Canas. Como dato histórico de esta playa, puedo decirle que fue inaugurada oficialmente en 1939
y sería dotada de luz eléctrica en 1951. Solo después del triunfo de la revolución, la playa de Las Canas estuvo realmente al servicio del pueblo pinareño, aunque hoy ya no lo es más. Si les ha gustado esta apasionante historia, no olviden darle al dedito arriba, suscribirse al canal y activar las notificaciones para no perderse ningún video. Hasta nuestro próximo encuentro cuando nos aventuremos en otro emocionante capítulo de la historia de Cuba y de su gente.